Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy martes 9 de septiembre del 2025. ¿De qué voy a estar analizando, comentando con ustedes durante las próximas 2 horas? Siguen las especulaciones, las teorías políticas y también la politiquería sobre la nueva ofensiva militar desde Puerto Rico hasta Maduro en controversia. Y una nota que voy a analizar con ustedes, datos sobre el empleo y desempleo en Ceiba y en Vieques luego del cierre de las operaciones militares. Todo apunta a que mañana se dará la primera conferencia de prensa conjunta de la gobernadora y el comisionado residente. Gobierno renueva millonarios contratos de cabildeo en Washington, D.C., una de cal y otra de arena. Se contrae la manufactura, pero el efecto Benito, dramático aumento de pasajeros en el aeropuerto. Rivera Chat vuelve a la carga con más enmiendas al código electoral y sin consenso, pero por lo que he visto no todas son malas. Y hoy, si es martes, martes de energía con Ramón Luis Nieves. Además, Tribunal Supremo de Estados Unidos le da luz verde a gobierno de Trump para interrogar personas en las calles simplemente por su color de piel o porque estén hablando en español. Y datos reflejan en caída la calidad de la educación primaria en los Estados Unidos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 9 de septiembre del 2028. Me escuchas a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También me ves y me escuchas gracias a la magia del internet. Hay radioisla.tv a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Ahí nos puedes llevar donde quiera que tú estés. Hay versión de audio y versión de vídeo y de audio. También nos puedes ver y escuchar en el canal de YouTube de Radio Isla, la página de Facebook de esta emisora, la página de Facebook de este servidor. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Bueno, si hoy es martes, hoy se grabó el nuevo episodio de análisis de la Z a la A. Saben que es el podcast que grabo toda la semana con la licenciada Zoela Boy. Nos encuentras en un canal diferente, no en el canal mío, en un canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. También nos encuentras en Spotify y en Apple Podcast. Hoy pues fue una grabación muy especial porque toda la edición del podcast de hoy la dedicamos a una, sí, tendría que decir, una entrevista, cuestionamientos que me hizo la licenciada Zoela Boy sobre mi nuevo libro En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico, 1997-2025. Creo que es donde más he tenido la oportunidad de profundizar en el libro. El podcast estará disponible a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube y también en Spotify y en Apple Podcast. Como siempre, agradeceremos sus comentarios. Hoy el periódico Metro en su edición digital publica una entrevista publica una nota de una entrevista que me hiciera su editora Ayola Virella ayer en Metro sobre el libro y hablo también sobre el tema de la militarización o estas movidas de la militarización en Puerto Rico. Les anticipo que mañana a las 9 de la mañana, mañana miércoles, voy a estar con los chicos de de Puestos para Mañana a las 9 de la mañana, y el jueves voy a estar, que es el día que se presenta el libro, a las 6 de la tarde en la biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, pero el jueves voy a estar al mediodía en el programa de los Colbert. Así que ya saben, si no has adquirido el libro, en venta especial hasta el jueves en la noche a $40, acevedovilá.net. Ahí lo puedes ordenar con tu tarjeta de crédito, tu cuenta de PayPal, o bájate H-Móvil
En la sección de negocios, vas a publicaciones PR, haces el pago de $40 y los recibirás a vuelta de correo en cualquiera de las dos plataformas. Luego del jueves, el precio por internet en mis plataformas va a ser el mismo que está ya en todas las librerías. Está disponible en Casa Norberto, en Bookmark, en El Candil de Ponce, Bajo el Árbol de Carambola, en Biblioservi. Está en la plataforma Libros 787 y el precio de venta es $49.50. Bueno, señora, el tema de la militarización, o como quieran llamar, de Puerto Rico es el tema principal. La visita ayer del secretario del Departamento de Guerra, como así le llaman. Esta es la primera plana del periódico El Vocero. En guerra, entre comillas guerra, porque así se llama ahora, el Departamento de Defensa, en guerra contra el narcotráfico. Jennifer González da la bienvenida al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Don Kane, y celebra la inversión de seguridad de Estados Unidos en Puerto Rico. Ese es el tema principal en el periódico El Nuevo Día. Todos los periódicos es la noticia del momento. El secretario, yo creo que estuvo en Puerto Rico solamente un rato. Eso es lo que interpreto de las notas periodísticas. De ahí lo llevaron a un portaaviones, donde pues le habló a las fuerzas allí destacadas. Y no lo podemos negar, toda es una retórica de guerra. En lugar de ser, esta es la retórica, en lugar de ser guerras contra un gobierno, alegadamente, es guerras contra el narcotráfico. Pero, como todos sabemos, Nicolás Maduro está acusado en un tribunal federal de Nueva York desde el 2020. Está acusado desde el 2020 bajo la alegación de que su régimen y él personalmente son parte de una operación de tráfico de drogas desde narcóticos, desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Así que aunque la retórica es que el enemigo de los Estados Unidos en este momento es el narcotráfico, lo cual yo soy de los que creo que cualquier operación que se pueda hacer para detener el flujo ilegal de drogas a cualquier otro lugar del mundo, Puerto Rico, Estados Unidos, se debe hacer. Pero, lo he dicho ayer, lo he dicho durante los últimos días, históricamente eso se puede hacer con fuerzas civiles de forma efectiva. La decisión del gobierno de Donald Trump de militarizar esta operación antidroga, que yo me imagino que tiene un amplio apoyo en diferentes sectores de la sociedad norteamericana, aquí en Puerto Rico y quizás en otros lugares del mundo, lo he dicho y apúntelo ahí para la historia, es un precedente peligroso. Repito lo que he dicho, Donald Trump está utilizando las fuerzas militares en actividades que históricamente en Estados Unidos estaban a cargo de fuerzas civiles. Y en la medida que seguimos aplaudiendo, que se sigue, no por mí, se sigue aplaudiendo esos cambios estratégicos y en política pública, lo que le están haciendo es abriendo la puerta a Donald Trump o a un futuro presidente o presidenta de los Estados Unidos para cuando hayan protestas legítimas contra el régimen, contra el gobierno de Donald Trump o el gobierno de turno, decir que eso son actividades ilícitas, decir que eso son actividades antiamericanas, decir que son actividades antigobierno, que crean una inestabilidad al sistema, y lanzar las Fuerzas Armadas prácticamente para asuntos, como repito, que históricamente han estado en manos civiles. Dicho eso, el tema es la comitilla del día. La gobernadora, ahorita vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente y la falsa esperanza que están creando los estadistas, pero la gobernadora le dio no solamente la bienvenida, sino un respaldo entusiasta a que se utilice a Puerto Rico como punta de lanza de cualquier operación militar, no solamente contra el narcotráfico, sino básicamente validó cualquier operación militar contra Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. No voy a repetir las expresiones de la gobernadora, pero son de celebración, de fiesta, porque se está utilizando a Puerto Rico
militarmente. Primero, para que entendamos, lo que está sucediendo ahora mismo no tiene ningún efecto económico sobre Puerto Rico. A pesar de que vino el secretario, que es un mensaje fuerte, no lo voy a negar, secretario de Defensa, perdón, secretario de Guerra, esto no genera ninguna actividad económica para Puerto Rico. No sé si le han pagado algún agencia gubernamental por algún operativo, pero o sea, básicamente son unas prácticas. Parecería ser que desde algunas de las facilidades militares que tienen los Estados Unidos en Puerto Rico, puede ser que se estén dirigiendo esfuerzos desde acá a lo que está ocurriendo en las aguas del Caribe y lo que podría ocurrir en Venezuela, pero no vengan con el cuento de que esto es actividad económica, no lo es. Por otro lado, tampoco, a pesar de la visita del secretario, se ha hablado de la reapertura de bases militares en Puerto Rico, y ahorita ya mismo voy a compartir una noticia y un informe, un estudio sobre el efecto del empleo y el desempleo en Ceiba y en Vieques luego del cierre de la Marina. Pero esto, como le dije, aquí hay mucho política pública, pero hay mucha politiquería. Aquí tenemos por un lado a un presidente norteamericano con un ego incontrolable y con una ínfula de dictador. Porque yo no, o sea, las cosas hay que llamarlas como son. Donald Trump, si pudiera, se declaraba dictador. Y las medidas que está tomando, y voy a hablar de una de ellas al final de la edición de hoy, son verdaderamente peligrosas para los valores democráticos de la sociedad norteamericana. Y en el otro lado, en Venezuela tienes un dictador que tiene en ruinas la economía de ese país, que se robó las pasadas elecciones, pero que, igual que Donald Trump, es otro macharrán. Y usan la retórica fuerte, simple y sencillamente, como actos de pura politiquería. Y entonces ahora tienes a la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, que no ha podido decir nada bueno de las gestiones de Donald Trump en cuanto a Puerto Rico, y que tampoco ha logrado proyectar una imagen de movimiento y cambio en su gestión gubernamental. Los números de Jennifer González como gobernadora deben estar terribles, los números de encuesta en este momento. Y entonces pues la gobernadora se ha metido en esto, pues porque le da una plataforma y presumo que ella cree que le da ganancia política. A lo mejor le puede dar una ganancia política a corto plazo. Y eso pues llevó a Nicolás Maduro, que está en una ofensiva de comunicaciones y de macharrán y de aquí estoy yo. No estoy hablando de los méritos, estoy hablando de las personalidades. O sea, usted podrá pensar que Nicolás Maduro es un buen presidente, pues yo pienso que es un dictador. Usted puede pensar que ganó las pasadas elecciones, yo pienso que se las robó. Y pienso que su retórica, pues siempre es una retórica politiquera. Y pienso lo mismo, más o menos, de Donald Trump. Así que en eso no tengo ningún problema de criticar a los dos. Y ayer, pues, en todo esto, Nicolás Maduro dio una entrevista a el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en la cual pues habló de la presencia militar de Estados Unidos en las aguas del Caribe, dijo que hay un submarino nuclear en las costas de Venezuela, que hay 1.200 misiles apuntando a las cabezas de los venezolanos, que hay no sé cuántos barcos, 8 destructores norteamericanos en las costas de Venezuela, pero entonces mete el tema de Puerto Rico y mete el tema de la gobernadora. Cito de la nota del Nuevo Día, el audio está por ahí y el video está viral. Ahora dicen que tienen a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico, si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera. O yo, en el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas. Y por ahí siguió hablando. También se ha especulado si esto nos pone a nosotros, desde el punto de vista de Puerto Rico, en peligro de un ataque de Venezuela. Señores, todo eso, pura politiquería. Las expresiones de la gobernadora, politiquería. Las expresiones de Nicolás Maduro, politiquería. ¿Qué va a pasar? Lo dije ayer, al día de hoy nadie sabe si esto es simplemente un show of force de el gobierno de Donald Trump para luego llegar a algún tipo de negociación con Nicolás Maduro, si habrá una invasión militar, si habrá una operación para, entre comillas, arrestar a Maduro. Nada de eso lo sabemos.
sí sabemos, y no lo podemos negar, que se ha aumentado la actividad de prácticas militares en Puerto Rico y parecería ser, no tengo ninguna información, pero me da la sensación de que Puerto Rico sí puede ser un centro de comando de información desde aquí a lo que esté ocurriendo en las costas de Venezuela, en el Caribe, y si ocurriera algo en propio terreno de Venezuela, pues así sería. Como parte de la politiquería, el Senado de Puerto Rico aprobó ayer una resolución para respaldar la presencia, los esfuerzos militares de Estados Unidos aquí en Puerto Rico. Otro acto de pura politiquería. Ese es el tipo de resolución que no tiene ninguna importancia, y voy a recordar, ayer lo tengo que admitir, escuchando en la estación colega a Néstor Duprey, me recordé de uno de esos hechos en la historia que después pasan y la gente los olvida. Cuando la guerra de Vietnam, algunas legislaturas estatales de los estados se expresaron. Y una de las legislaturas estatales que se expresó sobre la guerra de Vietnam fue la de Puerto Rico bajo el dominio del Partido Popular. Todas las legislaturas estatales que se expresaron y aprobaron algo sobre la guerra de Vietnam, no fueron muchas, todas, era para oponerse a la guerra de Vietnam. Puerto Rico tuvo la triste distinción de aprobar una resolución respaldando la guerra de Vietnam. Pues en esa liga de cosas inconsecuentes, pero que son claras muestras del colonialismo, pues, más crudo, del colonizado. La Asamblea Legislativa, el Senado aprobó una resolución ayer con el voto en contra de los legisladores del PPD, el PIB y Proyecto Dignidad, con buenas razones, simplemente pues diciendo aquí estamos disponibles para que nos volvamos a convertir en una gigantesca base militar. Lo dije ayer y lo repito. Los estadistas están tan desesperados en ver alguna señal de que su alternativa tiene posibilidades de futuro, tema que discuto a profundidad en mi libro, que están tratando de abrazar esta remilitarización de Puerto Rico como la puerta hacia la estadidad. Señores, Puerto Rico fue casi una gigantesca base militar en gran parte del siglo pasado. Y eso no avanzó en lo más mínimo la estadidad. Fue una base militar antes de la creación del Estado Libre Asociado y fue una base militar después de la creación del Estado Libre Asociado. Y si dejamos de ser una base militar, fue por una combinación de dos cosas. Resistencia del pueblo puertorriqueño, particularmente lo que tenía que ver con Vieques y Culebra, porque aquí tampoco hubo gran resistencia a las bases como tal. Aquí no hubo movimientos grandes, masivos para cerrar Ramey. Es más, para cerrar Roosevelt Road. El movimiento era para que se acabara las prácticas de tiro en Vieques. Después, pues como un derivado, se cerró Roosevelt Road, pero no fue porque el pueblo se tiró a la calle para cerrar Roosevelt Road. Pero cerraron las bases y dejamos de ser una gigantesca base militar porque los intereses de Estados Unidos no lo necesitaban más. Lo dije ayer y lo repito, donde está el centro de convenciones, el distrito T-Mobile, los hoteles que hay en toda esa área, eso era una base, la base naval de Miramar, en el mismo corazón de San Juan, a la entrada del la histórica isleta del Viejo San Juan, al lado del sector turístico de Condado. Era una gigantesca base militar, todos esos terrenos. ¿Y llegó la estadidad? No. Usted, si quiere decir que está de acuerdo con las operaciones militares de Donald Trump, tiene perfecto derecho a decirlo, pero no engañen al pueblo estadista como lo han seguido engañando los líderes del PNP, como llevan años engañándolo. Esto no tiene nada que ver con movimientos hacia la estadidad, y la historia lo que nos dice es quizás todo lo contrario. Que para Estados Unidos lo más que les conviene es mantener el régimen de poderes plenarios sobre Puerto Rico para, cuando les dé la gana, hacer lo que les dé la gana. Dicho eso, acaba de salir un estudio de la Universidad de Puerto Rico
que derrota el argumento que se repite y se repite y se repite de que la actividad militar y las bases militares generan empleos. Leo del periódico Metro, edición de hoy, publicado en una nota de Metro, publicada cerca del mediodía de hoy. Estudio revela mejoría laboral en Vieques y Ceiba tras cierre militar. Voy a leer algunos párrafos porque esto da el traste y es con datos del Departamento del Trabajo y del Censo. Las tasas de empleo y desempleo en Vieques y Ceiba han mostrado avances significativos en las 2 décadas posteriores al cierre de las bases militares, según un análisis del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Puerto Rico, basada en datos del negociado del Censo y el Departamento del Trabajo. En Vieques, cuando la Marina cerró en el 2003, el 24.2% de la población tenía empleo. Para el 2024, la proporción ascendió a 34.6%, un aumento de 12.4 porcentuales. La tasa de desempleo bajó de 16.1% a 4.3%, lo que significa que se redujo a casi una cuarta parte. En Ceiba, tras el cierre de Roosevelt Roads en el 2004, la tasa de empleo a población pasó de 27.6 a 35.2 en el 2024, equivalente a un alza de 7.6 porcentuales. La tasa de desempleo cayó de 14.7% a 7%. Dice el profesor José Caraballo Cueto, el economista, profesor, sigo diciendo que lo quiero traer un día para acá y lo voy a traer pronto al programa, reconoce que también hay que tomar en cuenta la pérdida de empleo. Dice, como la población y él es el director de este centro y autor del análisis, como la población se redujo en ambos municipios, al igual que en todo Puerto Rico, es importante considerar el empleo total como proporción de la población. Ahí notamos que para ambos municipios hubo una reducción estadísticamente significativa en las tasas de empleo a población total. Señaló, es incorrecto señalar que el mercado laboral de estos municipios se impactó negativamente luego de los cierres de las bases militares. Sin embargo, ambos municipios todavía exhiben niveles de empleo a población por debajo del promedio de Puerto Rico y muy por debajo de otras jurisdicciones. Que hay desempleo en Vieques, que hay desempleo en Ceiba, lo hay. Que la actividad económica en esas dos jurisdicciones, de esos dos municipios, es menor que el resto del país, es correcto. Pero no es como consecuencia del cierre de las bases y de la actividad militar. Todo lo contrario, hay más empleo proporcional a la población que antes de las bases. Dice la nota, pese a la mejoría, los retos estructurales permanecen. En Ceiba, el extenso terreno de Roosevelt Road aún espera un plan de redesarrollo que impulse actividad económica sostenible. En Vieques, aunque las cifras laborales lucen favorables, persisten las secuelas ambientales y de salud asociadas a la presencia militar. Así que tenemos un estudio, por la primera vez que yo veo esto, que analizando los datos económicos de Ceiba y Vieques, antes del cierre de las actividades militares y comparándolo con el año pasado, 2024, en lugar de que haya menos empleos y menos actividad económica, lo que demuestra es que hay más, que sigue estando por debajo del resto de Puerto Rico. Eso es una señal de preocupación, pero no es porque se terminaron los bombardeos en Vieques y porque se cerró Roosevelt Road. Como cuestión de hecho, yo he visitado Vieques múltiples ocasiones y la actividad turística en Vieques es una actividad pujante, con restaurantes que no existían cuando estaba la Marina allí, con actividades turísticas que no existían cuando estaba la Marina allí, que todavía hay niveles de desempleo muy altos, que todavía hay niveles de pobreza muy altos, eso es cierto, pero este estudio, repito, termina o rompe con el mito de que esto es consecuencia de la cancelación de las actividades militares. Y ayer señalé, para antes de irme a la pausa, que parece que mañana vamos a tener una especie de hecho histórico, que será la primera vez que se van a juntar en una conferencia de prensa en Washington Pablo José Hernández, el comisionado residente, y la gobernadora. Eso había salido ayer en una nota de José Delgado en El Nuevo Día. Hoy hay seguimiento en El Vocero, en una nota de Alexandra Acosta Vilanova,
Dice la nota, la gobernadora partió ayer hacia Washington para presentar mañana miércoles junto al comisionado residente el proyecto de ley para transición del programa de asistencia nutricional PAN al programa de asistencia nutricional suplementario SNAP en inglés. Así que confirmado por la propia gobernadora que mañana veremos esa foto y ese encuentro histórico, creo que es muy positivo para Puerto Rico. Cita textual de lo que dijo la gobernadora. Mi staff ha estado trabajando el lenguaje junto a él, se refiere al comisionado, por los pasados 8 meses. Así que yo creo que esto es un tema que debe unir a todos los puertorriqueños, independientemente de cuál es la afiliación política de la gente. Voy a estar allí porque ese proyecto de ley que el comisionado residente va a trabajar es un proyecto para todos los puertorriqueños y tenemos que unirnos en las cosas que son importantes para nuestra isla. Yo no voy a entrar en las politiquerías pequeñas si yo radiqué este proyecto cuando estuve en Washington. Voy a respaldarlo ahora. Igualmente precisó que el PAN opera distinto al resto de las jurisdicciones de Estados Unidos. Cita textual de la gobernadora, cada vez que hay un desastre yo tengo que ir al Congreso a pedir que el Congreso apruebe un proyecto de ley y nos asigne chavitos y el presidente de los Estados Unidos lo firme para lograr manejar un desastre, ya sea terremotos, huracanes e inundaciones. El resto de la nación no tiene eso. Automáticamente a la gente le llegan los chavitos a su tarjeta para que puedan comprar más alimentos. Eso Puerto Rico no lo tiene y por eso aquí nuestra gente recibe menos en su tarjeta del PAN que lo que recibe cualquier persona que vive en Florida o cualquier otro estado. Y le añado, gobernadora, y digo, y esto me es duro decirlo, que también en Islas Vírgenes y en Guam tienen SNAP y reciben el chequecito ese si hay un desastre y la proporción, la cantidad de dinero que recibe la familia es más alta que la recibe Puerto Rico. Aplaudo a la gobernadora, aplaudo al comisionado residente, esto es positivo para Puerto Rico, pero como dije ayer, es cuesta arriba lograr que se apruebe, porque la oposición de los republicanos ha sido tenaz a que se incluya a Puerto Rico en la transición del PAN a SNAP en la ley agrícola, el Farm Bill, que en teoría se debería aprobar este año. Ojalá y logren revertir esa oposición y que cuando se apruebe ese proyecto tengamos la transición de Puerto Rico del PAN a SNAP. Nos vamos a la pausa, regreso luego de la pausa. Gobierno renueva millonarios contratos de cabildeo en Washington, D.C. Con eso y más cuando regresemos luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 9 de septiembre del 2025. Bueno, el periódico El Nuevo Día, que periódicamente le da seguimiento a los temas de los gastos de cabildeo de todos los gobiernos de Puerto Rico en la capital federal, y aquí hago una advertencia. Contratar cabilderos en Estados Unidos es una práctica necesaria, es una de las debilidades de la democracia norteamericana. No solamente lo ha hecho Puerto Rico históricamente,
sino que, y lo ha hecho gobiernos populares y PNP, y si algún día hubiese algún gobierno de otro partido o lo que sea, lo va a tener que hacer, sino que inclusive los estados muchas veces han tenido que contratar cabilderos o sectores o ciudades inclusive de los Estados Unidos han tenido que contratar cabilderos. Aquí lo único que uno se pregunta es la cantidad de dinero que se invierte y los resultados. Estamos ya a mediados de septiembre y pues de las cosas que uno tendrá que mirar es qué resultados beneficiosos para Puerto Rico y en el caso del PNP para la estadidad han dado estos cabilderos que se contrataron, se le están renovando los contratos. Así que voy aquí a algunos datos de esta nota del periódico El Nuevo Día. Gobierno invierte otros $600,000 en cabildeo. Al momento se han gastado 1.6 millones de dólares el gobierno con las empresas de cabildeo y asesoría gubernamental. Dice la nota de José Delgado, Continental Strategy, la empresa que cabildea en la Casa Blanca a nombre de la administración de Jennifer González, obtuvo un nuevo contrato de $600,000 con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFAF. Es interesante que esta compañía cabildero está solamente para cabildear la rama ejecutiva y parecería que es para cabildear la Casa Blanca. Obviamente no los llamaron cuando fueron a votar a los miembros de la Junta de Control Fiscal. Esa fue una decisión de Casa Blanca y la propia gobernadora admite que se enteró una vez se había ejecutado la decisión. Pero vuelvo a la nota. A principios de agosto, la administración de González renovó. Ese es el contrato de Continental Strategy que lo renueva por $600,000. A principios de agosto, la administración también renovó los contratos con la empresa de cabildeo Navigators Global, $240,000, y la compañía de asesoría gubernamental SME Group con $175,000. Con los nuevos contratos, la administración de Jennifer ha firmado contratos de cabildeo y asesoría federal por más de $1.6 millones en los primeros 8 meses. La persona a cargo de la cuenta de Puerto Rico en Continental Strategy, esta es la que cabildea solamente el Ejecutivo, no cabildea el Congreso y cabildea especialmente la Casa Blanca. Supuestamente quien está a cargo de la cuenta es una persona de nombre Chris Miles y que es quien tiene que hacer los acercamientos, pero hay que reconocer, y los chicos por la mañana aquí de Puestos por la Mañana lo repiten constantemente, que una de las personas de esa firma se llama Kathy Wells, es la hija de la Chief of Staff de la jefa del gabinete de Trump, Susan Wiles. Así que el gobierno de Jennifer González ha contratado una compañía de cabilderos para que atienda directamente la relación con Donald Trump o con la Casa Blanca. Y la firma incluye a la hija de la jefa de gabinete, Chief of Staff de Donald Trump. En el modelo norteamericano de libertinaje y en el modelo de Donald Trump de conflictos de intereses, que no son conflictos de intereses, pues nadie se cuestiona si hay un conflicto de interés, que la hija esté llamando a la mamá en sus gestiones oficiales para preguntarle sobre temas, pero ahí está. Lo que es interesante, yo lo había leído anteriormente, es que esa firma, Continental Strategies, que ya ha recibido $800,000 entre marzo a agosto, fue fundada por el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo. Y miren, mi libro dice que hoy la oposición a la estadidad es mayor que cuando yo empecé estos temas hace 30 años atrás. Miren a quien contrató el gobierno estadista de Jennifer González. Contrató a la firma fundada por Carlos Trujillo, ex embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos. Y en ese puesto, cuando era embajador en la Organización de Estados Americanos, a nombre de la primera administración de Donald Trump, informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que si los puertorriqueños querían la estadidad, se podían mudar a uno de los 50 estados. Estas son las cosas que hace el PNP, que los estadistas de verdad ni se enteran. Y que eso muestra claramente que usan la estadidad como un gancho para ganar elecciones y simplemente después administrar la colonia y repartir contratos. O sea, Jennifer González ha contratado como su principal cabildero o firma de cabildero
ante el gobierno de Donald Trump a la firma de la persona que en la administración anterior de Donald Trump, a nombre de Donald Trump, dijo: si los puertorriqueños quieren la estadidad, que se monten un avión y se vayan a los 50 estados. Volvemos acá a los cabilderos. Esta firma se supone que haga gestiones ante Casablanca, los departamentos de comercio, transportación, justicia, educación y seguridad interna en el gobierno de Donald Trump. En cuanto a las otras dos firmas, según los informes de gastos presentados al Congreso por el segundo trimestre de este año, Navigators Global cabildeó en el primer semestre en torno al estatus de Puerto Rico. ¿Qué han hecho sobre estatus? 9 de septiembre. Esta es la primera administración de un gobernador o gobernadora estadista PNP, por lo menos de Pedro Rosselló para acá, que en su primer cuatrenio, no hace nada ni en Washington ni en Puerto Rico legislativamente hablando sobre estatus. Pedro Rosselló, en su primer cuatrenio, ya a esta fecha había aprobado el plebiscito criollo de 1993. Luis Fortuño, ya a esta fecha se habían presentado proyectos por Pedro Pierluisi en el Congreso sobre el tema del estatus. Ricardo Rosselló, ya a esta fecha se había celebrado el absurdo plebiscito criollo que todo el mundo boicoteó, pero lo hicieron. Pedro Pierluisi, ya a esta fecha, Jennifer González, a nombre de Pedro Pierluisi, había presentado proyectos en el Congreso para poner en vigor el supuesto mandato de estadidad del plebiscito del 2020. Ellos alegan que tienen un mandato de estadidad, alegan con el resultado del plebiscito del 2024 de las elecciones, y a esta fecha no se han atrevido a presentar ni un proyecto de estatus allá, ni un proyecto de estatus aquí en Puerto Rico. Sin embargo, la firma de Cabildero está cobrando disque para adelantar el tema del estatus, también infraestructura de energía, la respuesta a los recientes desastres naturales, asuntos contributivos y manufactura, Medicaid y vivienda. Es lo que yo acabo de decir, no me había dado cuenta, lo dice José Delgado en su nota. Hasta el momento, González, presidenta del PNP, no ha promovido este año un proyecto de ley en favor de un cambio en el estatus político de Puerto Rico. Navigators Global tiene como socio fundador a César Conda, quien fue asesor del ahora secretario de Estado y antes senador de Florida, Marco Rubio. Previamente, la firma cabildeó a favor de la organización pro estadidad Puerto Rico Statehood Council. Por lo menos ahí contrataron a una que su experiencia pasada era a favor de la estadidad, pero repito, no sé qué es lo que le están facturando al gobierno de Puerto Rico sobre estatus, más allá de que haya sido aquel viajecito que se dieron a principios, pero es que este fue el segundo trimestre, eso fue en el primer trimestre, eso fue en principios de marzo. Nada, me parece que están facturando en cuanto a estatus por trabajo que no ha dado ningún resultado. Y repito, no hay ni un solo proyecto de estatus promovido por Jennifer González presentada en el Congreso de los Estados Unidos. Ella no es comisionada residente. Pablo es el comisionado residente, pero ella tiene amistades allí. Darren Soto pudo haber presentado un proyecto de estatus. Y otros congresistas republicanos, amigos de ella. Bueno, en los republicanos ella no tiene casi ningún aliado para el tema del estatus. Vuelvo a la nota sobre los gastos allá en Washington. La otra firma de asesoría en Washington, SME Group, es la de la puertorriqueña Margarita Varela Rosa, quien renovó un acuerdo en agosto con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas para asistirle con el acceso a los fondos federales de reconstrucción. Así que básicamente tenemos a nombre de Puerto Rico una firma que cabildea en Casablanca, a la cual no le dijeron que iban a votar a todos los miembros de la Junta de Control Fiscal, digo a 5 y después fue a un sexto, y que en este momento lo que dijo la directora de PRAFA es que le están informando los nombres, no le están consultando los nombres. Hay otra firma de cabilderos que cabildea ante el Congreso y hay una firma que aparentemente lo que está asesorando es con el movimiento de los fondos
para la reconstrucción de Puerto Rico, le hace FEMA y otros fondos de ese tipo. Creo que me está sonando la musiquita, se me va el tiempo de este segmento, regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 9, ya me iba a adelantar, martes 9 de septiembre del 2025. Te recuerdo que esta edición de hoy de Sobre la Mesa y todas las ediciones anteriores se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la encontrarás más tarde hoy, quizás mañana, en todas las plataformas, aplicaciones que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, todas. Además, la aplicación de podcast de Radio Isla 1320, y también la vas a encontrar en mi canal de YouTube. Lo he dicho, lo repito, sé que muchos de ustedes me escuchan o me ven grabado, lo agradezco en vivo o grabado, y sé que muchos me ven y me escuchan a través de mi canal de YouTube. Si no te has registrado, suscrito en mi canal de YouTube, es fácil de hacerlo. En el buscador escribes mi nombre, te va a llevar a mi canal y ahí le das a la campanita. De esa forma quedas registrado y YouTube te va a avisar cada vez que haya un nuevo video disponible. Ahí no solamente se ponen los videos de las ediciones de Sobre la Mesa, sino que a veces ponemos videos de otro tipo de videos, de publicaciones que quiero hacerla disponible. Así que ahí lo puedes hacer. Bueno, me gusta seguir los temas económicos, creo que son vitales para el país. Y hoy hay dos historias corriendo en diferentes medios, como decimos en buen puertorriqueño, una de cal y otra de arena. El periódico El Nuevo Día, en su edición digital, no lo vi en la edición impresa, tiene una nota de Efraín Montalbán Ríos, de su departamento de negocios. Se contrae la manufactura en Puerto Rico por segundo mes consecutivo. Esto no es buenas noticias, por dos razones. Uno, porque el sector de la manufactura sigue siendo el más importante en Puerto Rico, a pesar del decrecimiento que tuvo por la pérdida de las 936, sigue siendo el sector más importante de nuestra economía. Así que un decrecimiento de ese sector son malas señales. Y en segundo lugar, porque toda la teoría de los aranceles de Donald Trump era precisamente para lograr que se aumentara la producción manufacturera en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Así que aquí hay unas señales preocupantes. Voy a los datos y a la nota. Por 2 meses consecutivos, la actividad en el sector de la manufactura, medida por el índice de gerentes de compra, PMI en inglés, se contrajo, ubicándose en 47.3 puntos y 48.6 en junio y julio respectivamente. Si el indicador está por encima de los 50 puntos, significa que el sector se encuentra en expansión, mientras que si está por debajo de ese umbral, reflejaría una contracción en la producción o contratación de recursos. ¿Qué quiere decir? Que estamos en terreno negativo. El PMI se había mantenido por encima de los 50 puntos durante los primeros 5 meses de este año. Y vamos bien, y algo, a lo mejor es algo temporero, pero 2 meses consecutivos la señal no es muy positiva. De acuerdo a Eric Santiago Justiniano, pasado presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, y quien fue por breve periodo director de la Compañía de Fomento Industrial PRITCO, nombrado por la gobernadora, que renunció hace como un mes, que nunca se explicó claramente qué era lo que había sucedido, porque fue uno de los primeros nombramientos que hizo Jennifer, y lo hizo con mucho orgullo de que estaba trayendo a el presidente de la Asociación de Industriales, un industrial con experiencia. Bueno, pero repito lo que dice Eric Santiago. De acuerdo con Eric Santiago, los resultados de los pasados 2 meses pudieran haber sido resultados de las órdenes arancelarias del presidente Donald Trump y una consecuente reducción en las exportaciones. Pero repito, yo no entiendo, porque toda la teoría de Trump era lo contrario. Era mientras yo le ponga aranceles más altos a lo que viene de otros países, se va a aumentar la producción en Estados Unidos. El empresario insistió en que se debe esperar hasta ver los resultados del PMI en septiembre, dado que pudiera tratarse de un ciclo. Si en septiembre el PMI baja, hay algo grave pasando en ese sector. Ya don Eric Santiago, quien fue parte del gabinete
de Jennifer González por un breve periodo, industrial reconocido, nos está diciendo, yo no voy a apretar el botón del pánico, pero me preocupa o me llama la atención o me sorprende, como usted lo quiera llamar, que el índice esté bajando en este momento. ¿Qué es el PMI? Es un informe mensual que emite el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en colaboración con la Asociación de Industriales. La herramienta analítica da una noción de hacia dónde se dirige el sector de la manufactura, considerando factores como la compra de insumos para la producción y la contratación de empleados. Como ya les dije ahorita, la manufactura lleva el peso de más del 43% de la economía puertorriqueña, medida por el Producto Bruto Interno. La última vez que yo miré los datos de empleo era responsable directo como de 70, 80 mil empleos. No he visto esos datos recientemente. Dice la nota más adelante, el PMI está determinado por 5 indicadores: el nivel de empleo, las órdenes nuevas, la entrega de suplidores y el inventario de la empresa. Al analizar ambos meses del verano, el empleo mantuvo una tendencia hacia la baja, contrayéndose a 40 puntos en junio y 35.7 puntos en julio, siendo este último el nivel más bajo desde el 2020, pandemia. Otro indicador peligroso. El nivel de empleo en el sector de la manufactura lleva 2 meses a la baja y en el caso del mes de julio es el más bajo desde el 2020. Nuevamente, Eric Santiago dice, la caída en el indicador de empleo manufacturero está correlacionada con la baja en las exportaciones en la isla. Y eso lo sabemos, menos exportaciones es menos empleo. A pesar de que hubo un superávit en la balanza comercial de casi 4.280 millones de dólares, la cifra representa la más baja en los pasados 15 años según los datos históricos. Esta es la nota negativa en economía. Me preocupa, ojalá y sea algo pasajero, pero sería una señal muy peligrosa que el sector de la manufactura en Puerto Rico comience una espiral hacia abajo. Si eso es responsabilidad de Donald Trump o si son falta de acción del gobierno de Puerto Rico, está por verse. En el lado positivo, en número de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en agosto rompió récords históricos. Obviamente nadie tiene que ser un experto para saber que esto tiene nombre y apellido, y este es el efecto Bad Bunny, el efecto de Benito. Leo de 5 millas, tuve que ir a la página de Facebook de la publicación 5 millas porque están teniendo problemas con su página de internet. Cuando tú entras está como un mes atrasada. De su directora Luisa García Pelati. En el mes de agosto, el Aeropuerto Internacional Muñoz Marín recibió 1.2 millones de pasajeros, un aumento de 4.6 respecto al mes de agosto del año pasado. Es el número de pasajeros más altos para un mes de agosto y que se habría visto impulsado obviamente por los conciertos de Bad Bunny. Moody's Analytics estima que los conciertos atraerán unas 600,000 personas durante los 3 meses de residencia y tendrán un impacto económico directo de 250 millones de dólares. El número de personas que utilizaron el avión para viajar entre Puerto Rico y Estados Unidos en agosto creció un 3.3% hasta 1 millón de personas. Los pasajeros de y a otros países experimentaron un alza de 13.7% respecto al año pasado, hasta 163,234 pasajeros. Hemos visto muchos videos, yo no sigo mucho TikTok, pero me salen videos en Twitter de turistas de México, de Colombia, de España, subiendo videos sobre su experiencia en Puerto Rico. Sigo con la nota positiva. En los primeros 8 meses del año, el tráfico de pasajeros aumentó 5.2% respecto al mismo periodo del año pasado, principalmente por la subida de los viajeros internacionales, 14.3%, que crecen por encima de los procedentes de Estados Unidos. En julio pasado, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto registró un nivel sin precedentes de 1.4 millones de dólares. Si un sector está creciendo es el sector del turismo,
Y lo tengo que decir, el efecto de Bad Bunny apenas lo estamos empezando a sentir. Lo digo porque obviamente ya se están acabando los conciertos, no sé cuántos fines de semana le cree, pero iremos viendo la data desde el punto de vista del efecto económico de los conciertos de este joven puertorriqueño, que no se puede seguir menospreciando, ni tratando de inyectarle elementos politiqueros. Es un fenómeno, ha tenido un efecto positivo. Ahora, de estos datos, lo más interesante es que el sector del turismo en Estados Unidos está decayendo por culpa de Donald Trump. Y o sea, una cosa es el turismo de americanos moviéndose dentro de los 50 estados o viniendo a Puerto Rico, y otra cosa es turistas extranjeros. Particularmente los turistas extranjeros están reduciendo sus viajes de turismo hacia Estados Unidos. Y resulta en una interesante ironía y contradicción que, siendo parte de los Estados Unidos, estos datos demuestran que nosotros estamos teniendo un crecimiento en viajeros de países extranjeros. En parte, fenómeno Bad Bunny, y en parte, sí, fenómeno Bad Bunny y que Puerto Rico se ha puesto de moda internacionalmente. Esta para mí es la noticia más positiva, porque históricamente nosotros hemos dependido exclusivamente del turismo norteamericano y particularmente del turismo de la costa este. Si nosotros logramos diversificar para atraer turísticamente a personas de todos los Estados Unidos, no solamente de la costa este, pero más importante aún, turistas de Europa, turistas de Latinoamérica y quizás turistas hasta de Asia, podríamos darle una mayor estabilidad, porque si de momento hay una crisis económica en un lugar en particular, pero no en otro lugar, tú mantienes el flujo de turistas hacia acá, Puerto Rico. El reto, lo escuchaba esta mañana a Jonathan y a Luis discutirlo, y es correcto, es: ¿hay alguien pensando en el gobierno o en la empresa privada? Porque la residencia de Bad Bunny la montó el sector privado. El gobierno les dio apoyo, pero la montaron el sector privado. ¿Hay alguien pensando en cómo aprovechamos el efecto Bad Bunny para que sea un efecto permanente? No va a haber residencia todos los años. ¿Alguien está pensando cómo aprovecharnos de las industrias creativas y particularmente de la industria musical y la cultura en general, pero la musical particularmente, para que se convierta en un gancho, en un atractivo turístico en Puerto Rico? Yo creo que Bad Bunny nos ha dado una lección y es una gran oportunidad, pero no le toca a Bad Bunny ser el que nos diga qué es lo próximo que debemos hacer para mantener este crecimiento turístico en Puerto Rico. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso y con esa introducción ya finalmente la tenemos. Ahora sí que olvídate, esto se dispara. Imagínate la mezcla de música, energía, rock, expolítico. No te preocupes, que ya yo hablé con Armando. Ajá. Y como tú donaste la música completamente gratis, te hicieron firmar un papelito, lo sé. Sí, firmé un release y todo, tú sabes. Pues cuando se tripliquen las ventas, no sé, te toque algún... ¿Me toca alguito? Te toque alguito, pero... Bueno, ya sabes, Bad Bunny, estoy listo para la colaboración pronto. Pero me encantó, y eso, tú hiciste la música, pero la cosa de lo que acaban de escuchar y el locutor y todo, es hecho por los chicos aquí en Radio Isla, así que quedó tremendo. Mira, Aníbal, pues básicamente, tú sabes que hemos estado haciendo el chiste siempre de que yo te he dicho, mira, te voy a traer la música, que era verdad, sí, que quería hacerlo. Hacer como un pequeño jingle, por así, anunciando la sección, pero entonces no lo hacía. Tú me decías, tú estás promoviendo con los políticos y no cumple. Pero hace como varias semanas, como, qué sé yo, casi una hora antes de llegar al programa, se me ocurrió. Y la compuse, básicamente, yo estaba trabajando en una moción así, se estaba escuchando un riff en mi cabeza de guitarra, y pues le puse la programación de batería, era ver la guitarra eléctrica, bajo. Me compré un bajito para aprender el bajo también. Ok, pero ahora vamos antes de entrar. O sea, que yo grabé todos esos instrumentos y la traje. Ahí. Yo lo compuse en media hora. Lo que acabamos de escuchar es tú tocando guitarra. Sí, yo primero lo que siempre yo hago
y básicamente yo hago una base de percusión, en este caso por una batería eléctrica, ¿verdad? Un ritmo eléctrico. Pero eso sí es una computadora que te lo hace. Sí, eso yo lo programo. Pero entonces, encima de eso, le toqué la guitarra eléctrica, que la estoy tocando yo. Después le grabé un bajo, que también lo grabé. Y encima de eso, pues me volví loco, hacía un solo de guitarra ahí improvisado, que eso es lo que están escuchando. Y le puse teclado. Todo eso lo hice en media hora. Bueno, pues muy bien. Pues ahí tienes y qué bueno. Ya tienes la capacidad. Digo, aprovecha y dale dito de sí, bueno. escuchan y ahora en serio. Mi otro sombrero es que pues yo tengo 2 bandas de rock. Una banda que toca covers, que se llama Kingdom, y tocamos un viernes sí, un viernes no en un establecimiento que no paga aquí auspicio, pero pueden verlo en mis redes. Oye, dile que nos auspicien. Sí. Auspícienos, por favor. Habla con ellos que auspicien los martes por lo menos. Y tengo una banda original que se llama Moonshine, que es una banda con mi hermano, que es música original nuestra. Nos pueden conseguir en Spotify. Los videos están en YouTube. Y de hecho, el 26 de septiembre vamos a publicar un nuevo tema. Así que pendiente. Ese es mi otro lado de la cosa. Pero nada, estoy bien contento con este jingle. Y sabes que creo que obviamente si lo siguen él en las redes sociales van a ver que pone cosas de energía y también pone cosas de música, sí. Pero también la pueden seguir a la banda en las redes. Sí, la banda se llama Moonshine, Munshin. Y estamos en todas las redes sociales, las plataformas de música, y están canciones. Hemos hecho colaboraciones con Gustavo Laureano de La Secta, con Melina León y otros artistas, y por ahí vienen cosas buenas. Pero nada, Aníbal, y de hecho posiblemente el tema le puso un título. Yo te consulté un título, no te gustó ese, pues puse otro. Se llama Blues Energético. Okay. Y posiblemente lo cuelgue, lo voy a subir en SoundCloud para que lo escuchen completo. Digo, es de 1 minuto, pero quedó bueno. Muy bien. Debidamente estrenado aquí en Sobre la Mesa, en el segmento Martes de Energía. Bueno. Eso era como la pava psicodélica, ¿te acuerdas? Bueno, ¿con qué empezamos? Bueno, tenemos varios temas que hemos conversado. Yo toqué brevemente, pero sé que te interesa y le hemos dado seguimiento. El New Fortress, como es una entidad que se mercadea en la bolsa de valores, pues tiene que cumplir con unos requisitos de disclosure, y Yahoo Finance nos trajo, no sé si tú has podido ver otras publicaciones, pero yo leí de Yahoo Finance, pues el informe financiero que tuvieron que presentar y... Están bastante escocotados, y para los que nos están viendo y escuchando, como sabemos, New Fortress es la compañía matriz de Genera, ¿verdad? Entonces, todas las publicaciones del mundo de los negocios, aquí... O sea, compañía matriz quiere decir que, por ejemplo, Luma es la combinación de 2 compañías de energía diferentes. Entonces se juntaron y sí, crearon Luma, que no existía. En el caso de Genera no existía, pero... es New Fortress. O sea, no es que New Fortress puso 50% de las acciones y entonces crearon una nueva entidad con whatever. No, ellos, o sea, New Fortress y Genera sí, jurídicamente son 2 entidades, pero Genera le pertenece totalmente a New Fortress. Exacto. Así que lo que hemos estado viendo en los pasados días, particularmente Aníbal, es que las acciones de New Fortress, cuando tú y yo empezamos a discutir el tema y a mencionar el tema de las acciones de New Fortress, yo recuerdo que en esas discusiones, esas acciones estaban en $4 y pico cotizándose en la bolsa de valores. Hoy, ya vimos ahorita el documento. Estamos debajo de 1.50, andan por 1.44 por ahí. Entonces, los informes de la prensa especializada... En 2 segundos acaba de bajar a 1.42. Ah, mira, bajó. Antes de empezar estaba en 1.44, imagínate. Ya bajó. Así que la prensa especializada, Aníbal, ya está soltando la palabra que muchos no quieren escuchar, que es quiebra. La palabra quiebra, de que esto, las obligaciones de New Fortress y la situación financiera posiblemente los obliga a esto. No estoy diciendo y no puedo decirlo tampoco, de que es que van a irse a la quiebra, pero están en un riesgo financiero grande. Interesantemente, continúan, esa prensa especializada, Aníbal, sigue mencionando, bueno, New Fortress está esperando que que ocurran unos desarrollos, incluyendo que logre una contratación con Puerto Rico. O sea que, básicamente, y lo hablamos fuera del aire, la autoridad eléctrica que está en quiebra, esta entidad New Fortress, que está bastante mal económicamente, quiere evitar la quiebra, pidiéndole a un quebrado que la salve. ¿Sí? Eso es. Eso es. O sea, básicamente nosotros, el quebrado, tenemos que darle un contrato por 15 años, que fue el contrato aquel que paró la Junta de Control Fiscal, y que yo creo que es una de las razones por las que votaron a la Junta. Pues nosotros tenemos que darle un contrato garantizándole a ellos que le vamos a comprar gas natural y que no van a competir con más nadie. Eso es, olvídese, eso es un salvavidas.
Entonces, nosotros el quebrado, pues vamos a darle el bailout al otro quebrado. O sea, eso es totalmente absurdo la situación de Puerto Rico. Y también, eso hay que atarlo, Aníbal, también con otra nota que sale, de que la gobernadora hace unas expresiones. Pero espérate, pero antes de Sí, eso, sí, cómo no. antes de eso, porque yo lo toqué ayer, pero quisiera tocarlo contigo, porque déjame buscar aquí, cuando New Fortress publica su informe, da como la gran noticia que han contratado a la firma de Houlihan Lokey Capital as Financial Advisor. Esta es la gente que Francisco Domínguez dijo en febrero que nosotros, el gobierno de Puerto Rico, habíamos contratado porque eran los que nos iban a salvar y negociar en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Fíjate, no sabía ese dato, Sí. no recordaba. Es Houlihan, cierto. o sea, Francisco Domínguez en febrero dice como la gran noticia que han contratado a Houlihan. Claro, eso tuvo una reacción negativa porque Houlihan años atrás era asesor de los bonistas de la De los autoridad. bonistas. Igual, Claro. igual que la firma de Domínguez. Claro. Y entonces Domínguez tuvo que decir, no, bueno, resulta que a esta fecha no ha aparecido el contrato del gobierno de Puerto Rico con Houlihan por ningún lado. Y yo quiero pensar que si no ha aparecido es que no hubo ningún contrato. En otras palabras, Francisco Domínguez dijo algo que era una mentira o que no estaba cocinado y trataron de decir como que era la gran cosa. Pero entonces ahora acaban asesorando a New Fortress, digo yo, en temas de Puerto Rico y en temas de todo, de salvarlo de la crisis. Pero Wow. es interesante ese mundo, o sea que los que estuvieron cabildeando o no cabildeando, asesorando a los bonistas buitres de la Autoridad de Energía Eléctrica, después pretendieron asesorar al gobierno de Jennifer González y el gobierno de Jennifer González llegó a decir que los había contratado, nunca ha aparecido el contrato y ahora están asesorando a New Fortress. Pequeño mundo. Y fíjate, Aníbal, es trágico porque o sea, ciertamente, y tú conoces muy bien de esto, en el mundo financiero de Nueva York hay toda una serie de firmas que están especializadas en ciertos temas. Cuando el gobierno de Puerto Rico comienza sus procesos de insolvencia hace ya más de una década, en 2013 y 2014, empezaron a sonar unas firmas, ¿verdad?, que el gobierno de entonces empezó a contratar. Entonces tú ves que entonces los grupos de bonistas pues contratan estas otras firmas, pero todos son gente del mismo corillo, de allá del mundo, del siglo financiero de Nueva York. Y el tema de reestructuración de deudas y todo. Se dan los vinos juntos por la Sí, noche. sí, probablemente. sí. Van a los restaurantes caros, se ven allí, se dan 2 palos en la barra y así es. Y Puerto Rico ha estado sujeto a esas dinámicas con el agravante que en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando se da una disputa judicial en el campo de promesa, el pueblo de Puerto Rico le paga a los abogados a todo el mundo, a la Junta, a las otras partes. O sea, realmente es algo bastante dramático y esa conexión que tú haces de esa contratación por New Fortress, pues habla mucho. Así que el tema de New Fortress y su aspiración a que el gobierno de Puerto Rico le honre un contrato de 20 mil millones de pesos por 15 años es una de las tablas de salvación que esta empresa quiere para sobrevivir. Entonces, a todas estas hay una pregunta legítima, Aníbal, y eso yo no la conozco, ¿verdad? Y eso es un tema que pues el gobierno de Puerto Rico que tiene que medir. Si New Fortress eventualmente se va a la quiebra, ¿qué pasa contractualmente con Genera? ¿Verdad? Porque usualmente estos contratos tienen unas disposiciones que se activan cuando la empresa se va a quiebra, ¿verdad? En temas de si... Así que... ¿Y qué pasa con el muelle? Exacto, con el contrato del muelle, que es la que nos lleva ahora la noticia de la gobernadora de ayer. Correcto, que tienen acceso exclusivo, que hace poco, de hecho, la semana pasada surgió una demanda de los pilotos, que era un tema, Aníbal, que me llamaron a otro programa para comentar de este tema, y yo no sabía que había tal cosa como una comisión de... Yo tampoco. No es pilotaje, es otro nombre, pero es unos pilotos que por una ley del 99... se le dio a esta entidad una autoridad para velar por la integridad básicamente del puerto y son unos pilotos que tuvieron una controversia con New Fortress precisamente. Son la gente que guía los remolcadores de los buques grandes que entran a la bahía. Una entidad del gobierno de Puerto Rico, no es federal, del gobierno de Puerto Rico, y la dirige alguien que aparentemente fue simplemente ayudante de la gobernadora. Y no creo que sabe nada de... Y así dice la demanda, que acaba de llegar y pues se puso a poner unos CCIDcistas. O sea, New Fortress ciertamente tiene como 3 controversias aquí, pero esto es bien clave y yo creo que la gobernadora, pues, dentro del tema que vamos a hablar ahora,
ha hecho unas expresiones que me parece que son honestas dentro de la situación legal actual con New Fortress, porque mira, al final del día, aquí hay unos contratos, hay un contrato para el tema del muelle, está obviamente el contrato con Genera, está la situación del suplido de gas natural que se está resolviendo semana por semana aparentemente. Para el suplido de las plantas de los generadores temporeros, que no van a ser tan temporeros nada, que ese se está de mes a mes, y entonces, para que no se confundan, es bien confuso. Se están renovando de mes a mes, pero entonces el contrato de los 15 años es para las plantas grandes y las que en el futuro se van a convertir a gas natural, porque el contrato decía, me vas a vender el gas natural de las que están usando gas natural hoy y también de las que en el futuro van a usar gas natural, que curiosamente, ¿quién es el que decide que se van a usar gas natural? Genera. Con el permiso del negociado. Pero vamos a lo que dijo la gobernadora, es una nota del periódico El Vocero. El titular es: gobernadora afirma indefensa contractual con New Fortress Energy. En serio y en broma, yo no sé si la expresión indefensa contractual es una expresión en derecho que sea presentable. Pero vamos a leer lo que dijo la gobernadora ayer. Le podemos preguntar a Vivian Neptune cuando estemos el jueves en la presentación de tu libro. Mete un plug ahí de momento. Dice, González Colón defendió que su administración está limitada a dos opciones: empezar un proceso en tribunales de expropiación que nos va a costar millones de dólares al pueblo de Puerto Rico, no necesariamente con buenos resultados, y añadiéndole cargos adicionales para poder sufragar esos gastos, o busco negociar con el que hoy tiene eso y que me permita tener el gas más barato, porque de lo contrario, si yo consigo otra compañía, tengo que pagarles a ellos para que nos dejen usar su muelle y usar sus empleados para poder gasificar. En términos de la seguridad, pues dijo que estaba trabajando con el Coast Guard. Yo creo que lo que la gobernadora, como tú muy bien dices, está expresando, probablemente es la verdad. Pero yo me hago dos preguntas. Uno, si esa era la realidad, ¿por qué entonces la estrategia a corto y mediano plazo es irnos a las millas, a gas natural? Si sabías que estaba sin flexibilidad. O sea, ¿por qué no? En un mundo ideal, o sea, si yo llego de gobernador y sé que ese es el escenario, pues yo creo que lo ideal hubiera sido, mira, antes de tirarnos a empezar a mover todas nuestras plantas a gas natural, yo me quiero sentar con la gente de New Fortress y negociar lo del muelle. Correcto. Pero no al revés. O sea, ya las plantas se están convirtiendo a gas natural y ahora estoy obligado a comprarle a ellos porque el muelle es totalmente de ellos. Eso me choca. Y segundo, ¿por qué si ya desde enero, cuando ella llega, se sabe que New Fortress, porque los números, es más, voy a poner aquí dónde empezó el año. Este año, New Fortress, si tú vas a un año atrás, New Fortress llegó a estar, lleva un año débil, Sí. Entonces, cuando tú llegas al poder, me refiero a la gobernadora, te encuentras con dos cosas. Una empresa que tiene el control absoluto del muelle, que hasta ese momento tiene el control absoluto del gas natural que tu gobierno compra, que te está corriendo las plantas de generación, pero que tú sabes que está en una situación financiera débil. ¿Por qué pones todas tus fichas en esa empresa y en el gas natural? Era una gran pregunta, y ahí estás atando, Aníbal, el tema del cambio de política pública de esta administración para favorecer la integración de gas natural al sistema eléctrico de Puerto Rico. Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, aquí hay una serie de temas que están sobre la mesa, como se llama este programa. Y yo creo que hay que ir al pasado. Hay que ir al 2018, a la decisión nefasta del gobierno de Ricardo Rosselló de otorgar este contrato exclusivo a esta empresa para monopolizar el acceso de gas natural a través de ese puerto. Digo, y en honor a... Y hay unos argumentos económicos. Por eso, y en honor a New Fortress, no le alquilamos el muelle preparado. Se le alquiló el muelle y ellos metieron chavo. Claro. Eso hay que reconocerlo. O sea, ellos metieron chavo y creo que tienen hasta un pequeño gasoducto. Yo no sé, tienen unas cosas ahí. ¿Cómo es? Hay que ver la estrategia a largo plazo de la empresa. La empresa tenía que saber de que la visión del gobierno desde 2018 para acá
era esencialmente integrar más gas natural y ellos tenían la expectativa de venderlo, ¿verdad? Y obviamente controlando ese muelle, aunque tuvieran que poner los chavos que tenían que poner, les garantizaba de que iban a controlar el suplido de gas natural. Por eso es que Aníbal, el negociador de energía, ha estado hace años advirtiendo en múltiples resoluciones sobre la creación de un monopolio en el suplido de gas natural aquí en Puerto Rico, y ahora estamos viendo las consecuencias. Claro, hay que ver una cosa también, Aníbal. Hace unos meses, ahora en el verano, el gobierno se estaba quejando del intento de extorsión y chantaje de parte de esa empresa cuando decidió llevarse el barco de suplido de gas. Entonces, yo creo que después de toda esa conmoción, ahora han entendido el gobierno de que están bastante pillados en términos contractuales, pero quizás en esa encerrona, meterse en esa encerrona también pudo haber sido parte o una consecuencia de la política pública de tú decir, mira, ¿sabes qué? Esto de las renovables, vamos a echarlo por un lado por un momento y vamos a meter gas natural aquí al sistema por un tubo y 7 llaves literalmente. Bueno, porque como hablábamos el martes pasado, o sea, si se aceleraran todos los proyectos grandes de energía renovable, le inyectabas una cantidad significativa de kilovatios al sistema. O sea, como nos dijo Julián Herencia aquí, que estuvo con nosotros, si se aprueban todos esos proyectos que están sobre la mesa de energía renovable a gran escala, se estuviera inyectando por lo menos 1.000 megavatios de energía y un poquito más de esos 1.000 megavatios en baterías, en almacenamiento. Que eso de hecho ayudaría a estabilizar ya el sistema. Y que si tú mides eso con la potencial construcción de plantas de gas natural, como se ha planteado, o las conversiones de gas natural de las plantas existentes de la autoridad, tú instalar estas fincas solares, por ejemplo, tarda mucho menos tiempo. Y eso no se le está dando el curso, ¿verdad?, adecuado. Sí tengo que decir que Josué Colón, el ingeniero Josué Colón, de hecho, hace unos días publicó en sus redes sociales Josué Colón tiene una cuenta de Twitter que se llama Sal de Energía. Está interesante. Y él publicó unas reuniones que está teniendo con los desarrolladores de estos proyectos de energía renovable. Eso está muy bien. Y Julián nos dijo que a mí me sorprendió positivamente que José Colón siga respaldando los proyectos de energía renovable. Sí, y de hecho... Lo que yo no veo, lo digo con crítica constructiva, es a la gobernadora diciendo, sí, queremos que eso se mueva rápido. De hecho, interesantemente, esos proyectos de energía renovable a los que nos referíamos, muchos de ellos los autorizó José Colón, cuando estaba en la autoridad. Así que, un mensaje a nivel, yo creo que no es incompatible tu intención como país de incorporar más gas natural para hacer una transición del bunker C y del diésel con ese tipo de combustibles. Tú transicionas a gas natural, pero a la vez cumplir la política pública de integrar más energía renovable. Tú puedes hacer las dos cosas a la vez. Claro, pero el gran reto que tenemos es cómo nos movemos a gas natural cuando lo único que tenemos es New Fortress. Además, ¿qué garantía hay que si le damos ese contrato de 15 años, van a sobrevivir? Porque están teniendo problemas en todas sus operaciones. Exacto. O sea, lo que tú dices, se le da el contrato mañana, pero si ellos en las publicaciones de los medios especializados se dice, sí, están pendientes al de Puerto Rico, pero también a otras contrataciones potenciales en otros lugares del mundo. Y si todas esas contrataciones no se dan y quiebran como quiera, o sea, nos quedamos estoqueados, como dicen en Cupey, con una empresa quebrada, contratada por otro quebrado. Ok, antes yo creo que vamos a tener que quedar para el próximo segmento para hablar de energía nuclear, porque ya mismo por ahí nos van a decir, ya nos están diciendo que nos quedan, ok. Leí hoy una columna de Daniel Hernández sobre, y creo que finalmente he entendido los $300. Creo que finalmente entendí lo de los $300. Y lo voy a explicar. Tú no eres ingeniero, pero ya sabes mucho de energía. Yo pues estoy... Ok. Aparentemente, si mucha gente se conecta con sus placas solares en el barrio suyo, por ponerlo, eso yo no sé cómo es que le llaman el sistema ese. Alimentadores, sí. Llega un momento, me imagino que si se conecta una casa no hay ningún problema, 2 casas no hay ningún problema, 5 casas no hay 10 problemas. De momento llega un momento cuando va a conectarse a la casa número 11, que ¿cómo es que tú dices? ¿El qué? El feeder. El feeder no, tiene unos problemas en términos, pues porque
uso mi ejemplo, pues yo estoy produciendo energía ahora mismo en mi casa. Si de momento empieza a llover, pues deja de producir menos energía. La energía que yo genero, la que yo no consumo en la casa, se la vendo, que eso es lo que se llama net metering. Pero si de momento hay nube, pues deja de producir tanto, y si es una casa nada más, aparentemente eso no tiene ningún efecto sobre el sistema. Si son 20 casas, la 21, al sumarlas todas, de la forma que está el reglamento, el que va a pagar los $300 es el que hizo la 21. Los primeros 19 o 20 no nos cobraron nada. ¿Es correcto? Sí, pero es importante explicar para qué son esos 300 pesos. En el momento, para allá como para el 2017, si mal no recuerdo, la Autoridad Eléctrica, esto fue antes de Luma, aprobó un reglamento de interconexión que te dice que después de que esos alimentadores pasen de cierta cantidad, cierto porcentaje de penetración de renovables, creo que es 15% posiblemente, pues entonces se tiene que mandar a hacer un estudio suplementario, básicamente para garantizar, Aníbal, de que cuando conecten tus paneles al sistema y la energía que se va a estar 15%, distribuyendo, lo dice la columna del 15%. Correcto. No ocasiona un colapso del sistema entre otras razones técnicas, por ese tema que tú mencionas de la intermitencia. La energía renovable, por naturaleza, es intermitente. No tenemos sol todo el día, pueden ocurrir periodos de lluvia o que esté más oscuro y que se genere menos. Y eso crea unas intermitencias que, claro, eso se atiende un poco con el tema de las baterías, es otro tema, pero la idea es que si esos puntos donde se conecta la energía renovable pasan de ese 15%, pues se pueda estudiar y mirar si hay que hacer algunas modificaciones o lo que fuera para eso, o incluso decir, se acabó, no caben más aquí sistemas que se puedan conectar. Pero eso fue en el 2017, cuando habían apenas, qué sé yo, 10.000 sistemas, 15.000 sistemas solares. Ahora hay casi 180.000. Entonces, yo he visto, Aníbal, y han surgido en redes, y hoy me compartieron algunas fotos de cómo están esos puntos como tal, esos alimentadores, en distintos puntos de la isla, y están en rojo. O sea, están muy por encima de ese 15%, porque obviamente ha habido un avance dramático de energía renovable, y la Ley de Energía, de Política Pública Energética, la Ley 17, creó un proceso expedito para tú conectar gran parte de los sistemas. Que se hizo así, y quiero responder quizás a unos amigos de la industria que están diciendo, estos políticos que aprueban estas cosas sin saber. Obviamente ese proceso expedito se crea como reacción a los años donde la Autoridad Eléctrica no conectaba a tiempo los sistemas solares y le ponían 30 obstáculos a la gente. Así que se hizo lo contrario. Mira, debajo de cierta cantidad de energía que se está generando en esos sistemas, vamos a conectarte en 30 días. O sea que se hizo todo lo contrario, de los obstáculos al proceso bien expedito. Y eso ha ayudado a esta revolución de energía renovable en Puerto Rico, pero eso tiene unas consecuencias técnicas. Y yo creo que ese artículo de Daniel Hernández, que el ingeniero Hernández, que lleva décadas trabajando estos temas, trabajó en la Autoridad Eléctrica. La columna del Vocero, por si la quieren buscar. Del Vocero, pasó a Genera, ahora está en el mundo privado, entiendo que está asesorando a los desarrolladores del proyecto Hostos, del cable que se está proyectando entre República Dominicana y Puerto Rico. Pero Daniel está publicando, el ingeniero Daniel Hernández está publicando unas columnas y unos escritos que les invito a que los compartan porque son muy buenos en términos técnicos. Y esta columna pues explica, ¿verdad? Este tema. Da una solución diferente. Entonces, ¿qué es lo que dice Daniel? De lo que tú decías. Vamos a poner que 20 sistemas solares se conectaron en ese punto y no hubo problema. Pero quizás el problema lo causa el 21. Entonces, se le está cobrando 300 pesos al cliente 21 y ahí vienen las cajas. Y de hecho, a veces se les cobra meses o años después de que ya el sistema está conectado. Lo que propone el ingeniero Hernández es decir, mira, vamos a hacer algo más proporcional, que en vez de que le cobren al cliente 21 que se conecta, esa cantidad, la que sea, se distribuye entre todos los clientes, de manera que cada uno paga muy poco. Y yo creo que eso es algo razonable porque el problema de que haya mucha energía renovable en un punto no lo crea el 21, lo crean todos. Estuvo muy interesante. Bueno. Y de hecho, antes que nos vayamos, como discutimos, la OIPC, la Oficina Independiente de Protección del Consumidor, había demandado a Luma por el tema de los 300 pesos. Hay una objeción que se planteó, algo procesal. Pero eso se está discutiendo ahora mismo en el negocio de energía.
Antes de irme a la pausa, escucha bien porque lo que viene está buenísimo. Gracias a nuestros amigos de Frontier Airlines, hoy estamos regalando un voucher de $250 para que te vayas volando a uno de los 30 destinos de Frontier. Sí, como lo oyes, un voucher de Frontier Airlines valorado en $250. ¿Quieres viajar? ¿Te hace falta ese empujoncito para esas vacaciones? Pues esta es tu oportunidad y la dinámica es sencilla. El primero que llame y entre al aire se lo lleva. Marca ahora mismito el 787-292-1703 o 1704. Repito los números. Llama ahora mismo 787-292-1703 o 1704 y ese voucher de Frontier Airlines puede ser tuyo. Vamos a ver quién es ese viajero o viajera con suerte que entre en las llamadas ya. Yo regreso luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa por Radio Isla. Aquí de regreso a Sobre la Mesa en Martes de Energía con Ramón Luis Nieves. Y en Puerto Rico ya vamos hablando de gasoducto, de diésel, de gas natural, de renovables y ahora empezamos a hablar de energía nuclear. La Cámara de Comercio, creo que fue la Cámara de Comercio, pidió que se considerara y leo de Noticel, de una nota de Noticel, la Cámara de Representantes aprobó la resolución número 400 del representante Gabriel Rodríguez Aguiló para iniciar una investigación sobre la viabilidad de establecer una planta nuclear en Puerto Rico como alternativa. Le tocará a la Comisión de Desarrollo Económico, pero por otro lado ya hoy la gobernadora liquidó la propuesta, o básicamente déjame leer la otra nota para entonces comentarlo contigo. También de Noticel, el secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres Montalvo, dijo que la administración de Jennifer González no evalúa propuestas para el uso de energía nuclear y que ese tema no está ante la consideración de la gobernadora. Nuestro programa de gobierno no incluye una propuesta que considere el uso de energía nuclear. En este momento no se está evaluando ningún tipo de propuesta, no está en el escritorio de la gobernadora. Bueno, ¿qué es tu reacción a este tema? Yo te tengo que admitir que ese es es un tema del cual yo no he leído nada. Inclusive yo no sé en Estados Unidos cuándo fue que se construyó la última planta nuclear para energía. Décadas, sí. Pues Aníbal, creo que es un tema bien interesante para discutirlo y plantearlo. No le veo mucha realidad en el Puerto Rico de hoy, pero importante discutirlo como cualquier cosa, ¿verdad? Yendo a la historia, muchos no conocen todavía de que en Puerto Rico se construyó un reactor nuclear. En 1960 comenzó la construcción de lo que es el reactor Bonus. Yo estaba por allí. Tú has estado por allí. Por allí. En aquel entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo todo un movimiento para buscarle usos civiles, no militares, a la energía nuclear. Y gente como Oppenheimer, que pues fue el papá de la bomba nuclear. De la bomba atómica a raíz del proyecto Manhattan. Luego de la Segunda Guerra Mundial. Tremenda película, Oppenheimer. Sí, véanla por favor. Se convierte en una persona que está muy preocupada con el uso nuclear de su hijo nuclear. Y toda una serie de científicos van planteando y se crean unas entidades en el gobierno de Estados Unidos, predecesoras de las entidades que están ahora bajo el Departamento de Energía Federal, para tratar sobre el tema de energía. Entidades de Estados Unidos, entidades internacionales incluso. Y dentro de ese movimiento, Aníbal, el gobierno de Estados Unidos y la Autoridad de Fuentes Fluviales entonces, hoy la Autoridad Eléctrica, llegaron a unos acuerdos y en el 1960 se comienza la construcción de este reactor, básicamente para explorar ese uso civil de energía nuclear. Entiendo estuvo en funcionamiento entre 1964 y 68. O sea, llegó a funcionar. Bueno, no llegó al uso final de, qué sé yo, proveer la energía a la gente ni nada, pero sí se hizo una reacción en cadena, un chain reaction allí, que creo que fue en el 64. Pero ya para el 68, pues se descontinuó la planta y fue decomisada hasta el año 70. Y desde ese entonces, pues no ha ocurrido más nada. Pasan las décadas y en la década del 90,
cuando el gobernador Pedro Rosselló estaba comenzando, básicamente, él aprueba, y esto es un hito importante en la historia de la política energética de Puerto Rico, él aprueba por orden ejecutiva, no por ley, una política pública de energía para Puerto Rico, en la que expresamente rechaza a la energía nuclear. Eso es un dato interesante. Pasan los años y poco antes de María, o quizás más o menos entre el 2016 y el 2018, surge una nueva generación de ingenieros puertorriqueños que están trabajando en Estados Unidos en distintos tipos de trabajo, en gobierno, en universidades, que comienzan a proponer, y de hecho yo recuerdo haberme encontrado aquí en Radio Isla en varias ocasiones para entrevistas, comienzan a proponer que se desarrollen microreactores nucleares para generar energía en Puerto Rico. De hecho, entiendo que era una entidad sin fines de lucro que consigue un grant, y en el 2020 se publica un informe sobre el potencial de la energía nuclear para Puerto Rico. La Cámara de Representantes en el pasado aprobó una resolución similar de investigación a la que propuso ahora Rodríguez Aguiló sobre ese tema. Se han hecho vistas públicas en Puerto Rico, se ha discutido el tema, y este grupo de ingenieros se han movido en distintos lugares del gobierno de Pero Estados hay Unidos. una nueva tecnología, o sea, que es eso de microreactores. Pues básicamente, cuando estamos hablando de esto, porque cuando uno piensa en una energía nuclear, uno piensa en 3 Mile Island, en estas plantas nucleares gigantescas, lo que fuera. No, está hablando de tecnologías para que son literalmente reactores nucleares mucho más pequeños, más localizados, que se pueden localizar en distintos lugares de la red eléctrica de Puerto Rico, ¿verdad? Pero esta tecnología pues está básicamente en desarrollo. O sea, ha habido muchos estudios sobre este tema y se puede continuar estudiando. Yo tengo un problema con este tema. Si se está protestando hoy porque pongan placas solares en terrenos en Puerto Rico, imagínate cuando se plantea el tema nuclear. Yo creo en sí discutirlo. Y siempre yo he escuchado el tema de que estamos en una área propensa a sismos. A terremotos, sí. Sí. O sea, Así por que eso no sé. yo sé que hay mucha gente que está bien entusiasmada con el tema y yo estoy Ok, sí. pero el riesgo ambiental de una planta nuclear para energía es si hay un liqueo, como sea. Correcto. Pero la operación como tal, ¿es dañina al ambiente? Porque yo he escuchado que es todo lo contrario. De hecho, lo que se plantea es que lo nuclear es de las energías más limpias que hay en términos de las emisiones. De las emisiones. ¿Verdad? Mucho más limpio que el petróleo, que el mismo gas natural, lo que fuera. Mi exhortación a los grupos que están empujando este tema es que sigan discutiendo. Yo creo que es importante discutir las nuevas tecnologías y eventualmente quizás lleguemos a un punto como tal y ver si en algunos lugares del mundo se experimenta con estos microreactores y son exitosos. Pero por favor, en lo que la chava y viene, tenemos una política pública energética actualmente que se supone que nos lleva a 100% renovables, tenemos una calidad de radiación solar brutal, tenemos el potencial del viento, tenemos el mar. Vamos a enfocarnos en eso, no nos distraigamos tanto con estos temas que incluso si se comienzan a desarrollar ahora, no nos van a resultar en años, ¿verdad? En que estos proyectos se den. Pero creo que es importante la discusión. Para terminar hoy contigo, yo lo he planteado en varios programas y quiero tener tu reacción. No es que yo tenga información, que he escuchado algunos rumores, pero tú sabes que todo el mundo aceptó que la movida de Donald Trump de darle el golpe de Estado a la Junta de Control Fiscal es motivada por los bonistas de la Autoridad de Energía. Correcto. Yo creo que eso todo el mundo lo acepta, menos la gobernadora, que no acaba de aceptar eso. Pero, y yo creo que esa es la verdad. Ahora, lo que he escuchado es que hay otros 2 actores que se están activando en Washington para tener el oído de la Casa Blanca, para que cuando la Casa Blanca escoja los que van, los 6, ya sabemos, la Casa Blanca le va a decir lo que tienen que hacer. Y si no lo hacen, los votan. Sí. Ya Donald Trump lo dice. Ese es Trump. La Junta de Control Fiscal no va a tener ninguna autonomía de nada, que era toda la teoría de que no estuviera politizada. Bueno, ahora va a estar politizada por la Casa Blanca. Ok. Que hay 2 actores que básicamente se están acercando allá para asegurarse que en la lista de to-do que le va a dar la Casa Blanca no solamente esté proteger los bonistas de la autoridad, sino a estas 2 entidades. Y estas 2 entidades, para mí, toda su estrategia ahora mismo es ganar tiempo. Y me refiero a Luma, su demanda que presentó, y a Genera. ¿Tú coincides con mi apreciación de que aquí podemos venir, que puede venir una nueva junta
que no solamente venga a proteger a los bonistas, sino que básicamente se vire y le diga a la gobernadora, ¿sabe qué? Se tiene que quedar con Luma. Gobernadora, ¿sabe que hay que darle el contrato de los 15 años a Genera? Bueno, yo creo que incluso en ese aspecto, aunque ciertamente la política de la gobernadora es la cancelación del contrato, vamos a hablar de Luma primero, la cancelación del contrato con Luma, yo no he escuchado a la Junta de Supervisión Fiscal, a la que existía, Sí. decir, gobernadora, no va a hacerlo, o la apoyamos. Porque la política pública la política de la Junta y lo que está en el plan escrito en el plan fiscal de la autoridad es la privatización. Sí. O sea, que la Junta, si se planteara realmente la cancelación así bien dramática, podría decir, no va, porque la política que ellos han seguido es esa. En el caso de Genera, yo podría estar de acuerdo contigo, pero yo creo que ellos tendrían un problema mayor si New Fortress se va a la quiebra. Bueno, ya. Porque ahí están heridos bastante. O sea, decir, espérate, hermano, pero tú no puedes seguir con este contrato, lo cual hace unos planteamientos de mucho peligro para lo que vamos a estar discutiendo seguramente en los próximos meses. Pero sí, obviamente, el tiempo puede ser el mejor aliado de Luma y Genera si es que llegan unos miembros de la Junta nuevos, cuya instrucción sea, mira, esta gente se tiene que quedar ahí. Porque me ha llamado la atención cómo han salido en medios especializados en las últimas semanas historias de básicamente desde el lado energético no de los intereses de Puerto Rico, pues criticando las acciones del gobierno de Puerto Rico, las inacciones del gobierno de Puerto Rico, y tú sabes que eso nosotros sabemos ya ese libreto. Eso no es silvestre, o eso no es orgánico, como dicen los millennials. Aníbal, ese libreto ese libreto se ha activado en el último mes en esta prensa bastante amigable a Wall Street y a Nueva York y a los intereses de los bonistas. Y no es la primera vez. Recordemos que durante el gobierno de Alejandro García Padilla, muchos de estos grupos de bonistas de fondos buitres se activaron en los medios especializados para hablar mal del gobierno de Alejandro, ¿no? Y deprimir los bonos también para comprarlos. Así que no es extraño ¿verdad? Que todas estas fuerzas se estén uniendo a la misma cama con el mismo propósito. Bueno, pues con eso yo te doy el resto de la tarde libre. Y yo lo volvemos a ver el próximo martes. Yo regreso con el último segmento de Sobre la Mesa luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento, hoy martes 9 de septiembre del 2025. Una actualización en el tema que mencioné en la primera hora del programa y decía que se supone que mañana miércoles haya una conferencia de prensa en Washington conjunta de la gobernadora y el comisionado residente. El comisionado residente le ha expresado al periodista José Delgado, validándole que sí, que mañana se tiene prevista una conferencia de prensa entre ambos, pero ya hoy se presentó el proyecto de ley y lo interesante, que es lo que quiero destacar brevemente, leo de una nota de José Delgado, el proyecto se presentó con 8 coauspiciadores, 4 demócratas y 4 republicanos. Ahí debe estar la colaboración de la gobernadora, y soy el primero en reconocerlo. Dice José Delgado, los 4 coauspiciadores republicanos del proyecto son Don Bacon de Nebraska, Michael Lawler de New York, Brian Fitzpatrick de Pennsylvania y María Elvira Salazar de Florida, y quien tengo que reconocer es amiga de la gobernadora. Por el lado demócrata, los coautores originales son la puertorriqueña Nidia Velázquez, el puertorriqueño Darren Soto, James McGovern de Massachusetts, James está de congresista desde que yo era comisionado residente, y Chrissy Houlihan de Pensilvania. Presumo que mañana, pues, en la conferencia de prensa darán más detalles y cuáles son las expectativas, pero pues se concretiza de que es un esfuerzo bipartita y que es un esfuerzo bipartita en términos de republicanos y demócratas, pero también bipartita desde la perspectiva de que tiene el apoyo de la gobernadora y del comisionado residente. Ojalá y puedan trabajar en otros temas de importancia para el país también de forma conjunta. Y como dije al inicio del programa cuando anticipé los temas, Tomás Rivera Chat vuelve a la carga con enmiendas a su código electoral. No he tenido ocasión de conocer el detalle, pero leo de una nota del periódico El Vocero del día de hoy. Rivera Chat propone cambios al voto adelantado y otras reformas al código electoral. Dice Tomás que responden a las experiencias que hemos tenido durante los pasados
2 ciclos electorales, que todos sabemos que ha habido muchísimos problemas. Una de las cosas que me llama la atención, no estoy diciendo que lo voy a respaldar, pero que me parece positivo, dice, la medida también introduce el voto adelantado presencial para electores de 55 años o más, quienes podrían ejercer su derecho hasta 10 días antes de la elección. Si de lo que se trata es que va a haber unos centros de votación abiertos 10 días antes de la elección, donde cualquier persona de 55 años o más puede ir a votar y allí presencialmente depositar la papeleta con las garantías de la representación de los partidos, las fuerzas políticas, me parece que eso es un paso en la ruta correcta. El voto por correo, con el cual yo no he estado en contra, he estado a favor, pero ha tenido tantos problemas en las elecciones del 2020 y del 2024, que el voto por correo ahora mismo creo yo que tiene 2 problemas. Número 1, que la gente desconfía de él. Y número 2, que como se desconfía de él, mucha gente que lo puede pedir no lo pidió en las elecciones pasadas. Y si simplemente te dicen, tú no quieres hacer fila el día de las elecciones, pues puedes ir a tal centro de junta de inscripción permanente o lo que sea, y votar presencialmente. Tú marcas la papeleta, la echas en la urna, pues podría ser algo positivo. Lo otro que aparentemente hace Tomás Rivera Chat es que crea 23 nuevas juntas de inscripción permanente para un total de 40. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahora mismo solamente habían 7. Creo que es una admisión de Tomás que cometieron un error al ir cerrando todas las juntas de inscripción permanente. No sé, y me parece que alguien nos debería decir cómo va la plataforma digital, que supuestamente era lo que le iba a resolver todo y que dio muchos problemas. Así que vamos a ver, no sé si, presumo que nuevamente lo presenta sin consenso, no es como deberían ser las cosas electorales. Lo ideal hubiera sido que Tomás hubiera llamado a los otros partidos y aunque él se llevara el crédito de la iniciativa, pudiese decir, mira, estoy presentando este proyecto de ley con el cual el PPD, el PNV, el PIP, el whatever, están de acuerdo. Así que desconozco cuál va a ser la reacción de los otros partidos políticos, pero vemos como a Tomás Rivera Chat nuevamente tomándose la iniciativa en temas electorales. En el pasado, pues lo ha hecho, como dicen por ahí, a rajatabla, sin búsqueda de consenso. Veremos a ver lo que sucede en este momento. Y en la esfera federal, 2 temas que quiero discutir rápidamente con ustedes. Me han escuchado hablar de que hay 2 esperanzas para que Estados Unidos regrese a su curso democrático y de gobierno de verdadera separación de poderes. 1, las elecciones de noviembre del 2026, de las elecciones de medio término. Ahí Donald Trump está haciendo todo lo que está a su alcance para robársela. No robársela de coger una papeleta y cambiarle el voto ilegalmente a alguien, sino con lo que se llama la redistribución electoral y lo que allá le llaman el gerrymandering. Ya lo está haciendo Texas o Georgia, ahora no me acuerdo cuál de los dos es. Pero básicamente es tú agrupar los distritos congresionales de forma tal que te asegure que lo va a ganar un republicano y que los demócratas no tengan ninguna posibilidad. Están en esas movidas para hacer unos cambios a mitad del decenio. Esto se hace una vez cada 10 años con los resultados del censo decenal federal, pero los republicanos, por instrucciones de Donald Trump, lo están haciendo ahora para afectar las elecciones de noviembre del año que viene. Pero todavía ahí hay una posibilidad de frenar a Donald Trump con el voto, logrando que la Cámara y o el Senado pasen a manos demócratas y eso pues le pondría un freno a Donald Trump. La otra son los tribunales. Y yo estuve muy entusiasmado por las victorias que estaba teniendo la oposición a Donald Trump a nivel del Tribunal de Distrito o a nivel del Tribunal de Apelaciones Federales. Pero el Tribunal Supremo, señores, le está dando carta blanca. Y lo último que ha ocurrido es que el Tribunal Supremo, sin emitir opinión, sin dar ninguna explicación, bajo unas normas de acciones de emergencia, ayer aprobaron 6-3 validar que ICE puede intervenir en Los Ángeles sin motivos fundados, simple y sencillamente porque ven una persona que le parece latino o hispano y que por ende le parece que es un inmigrante y sin saber, sin tener razones para pensar que es un inmigrante ilegal, detenerte, llevarte. Ay, si después descubren que eres un ciudadano americano, ups, ay, perdón.
Eso se llama racial profiling. Eso estaba constitucionalmente prohibido en los Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo está abriendo la puerta. El mismo tribunal, o sea, la misma administración y Tribunal Supremo que ha permitido, que ha dicho que es inconstitucional que las universidades usen criterios de raza para abrirle oportunidades a las minorías. Ese mismo tribunal está diciendo, pero puedes utilizar el criterio de raza para intervenir con su libertad. Porque si eres blanco y de ojos azules no te van a intervenir. Y señores, eso le aplica a los puertorriqueños porque nosotros nos parecemos a los dominicanos, a los salvadoreños. Hablamos español, porque ese es uno de los criterios. Si te escuchan hablando español te pueden detener. Ese es el Estados Unidos que se está viviendo. Esto me parece a mí de verdad terrible, validado en esta etapa por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con una disidente de la jueza Sotomayor, de la que cada día nos tenemos que sentir más orgullosos, pero solamente hay 3 votos liberales demócratas, 6-3. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Por otro lado, en una nota educativa, porque siempre nos quejamos de nuestra educación y creemos que la educación en Estados Unidos es la mejor del mundo. Eso no es cierto. Está en decadencia. Los resultados de las pruebas de aprovechamiento en los Estados Unidos están cayendo. Mientras leo, traduzco del periódico el Washington Post, los resultados para los de cuarto año en matemática y en lectura continúan una tendencia en decadencia y alcanzan niveles más bajos que no se habían visto anteriormente. Score for 12th graders in math and reading continued their years-long slide, reaching new lows on national tests, new data released Tuesday shows. Los resultados para los estudiantes de cuarto año en matemática y lectura continúan una tendencia del año hacia abajo, alcanzando nuevos niveles más bajos en los exámenes nacionales, demuestra nueva data dada a conocer en el día de hoy. Este declive venía desde antes de la pandemia, que claramente pues tuvo todo un efecto en el proceso educativo. Los funcionarios gubernamentales tenían la esperanza que ya para el año 2024 se empezara a recuperar, pero es todo lo contrario. Were the latest indication of the pervasive challenges facing American schools and students. El promedio en los resultados de las pruebas es el nivel más bajo desde que se está llevando a cabo este tipo de prueba en matemáticas y en lectura. Así que, señoras y señores, esto no son buenas noticias. Estados Unidos va peligrosamente en una decadencia. La infraestructura pública, no lo estoy diciendo yo, o sea, los sistemas de trenes, de transportación en trenes en Estados Unidos no comparan ni remotamente con los sistemas en Europa. Y aquí hay una indicadora de que 1 de cada 3 seniors estaban por debajo del nivel básico de lectura. Y por ahí sigue diciendo, así que malas señales. Y esto desde el punto de vista no solamente de calidad de vida, de desarrollo económico, no son malas noticias para la sociedad norteamericana. Con eso yo me despido por hoy. Recuerden que dentro de un ratito a las 7 de la noche pueden ir a nuestro canal de YouTube Análisis de la Z a la A, donde hoy a las 7 de la noche está el nuevo episodio de esta semana, donde Zoela Boy me interroga y me hace diversas preguntas sobre el contenido de mi libro En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico 1997-2025. Recuerda que si lo quieres ordenar por internet, acevedovilá.net, hasta el jueves por la noche, $40 en ATH Móvil. Vas a la sección de negocio, escribes Publicaciones PR y haces el pago de $40 y lo recibirás por correo. Luego, a partir del viernes, precio regular $49.50, que es el precio también en que lo consigues en todas las librerías y a través de la plataforma Libros 787.
Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles. Muy buenas tardes para todos. Somos la emisora en la que confía